Ya vamos a iniciar. Mm, Espera un ratito. Ahora sí. Ya, vamos a iniciar. ¿Me escuchan todo bien? ¿Bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Ya, gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que es metabolismo, ¿ya? La anterior vez habíamos visto un poco sobre el proceso bioenergético, ¿no es verdad? Para recordarle, la continuación de la parte 2 del metabolismo, habíamos visto un poco sobre el proceso bioenergético. Solamente mencionamos que los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, o sea, hacia palabras abiertas, dijimos que estos se van a degradar. ¿Con qué función? ¿Con qué función? Con la finalidad de poder liberar piruvato, y esto ingresa al ciclo de Krebs y me forma energía mediante la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Eso habíamos mencionado, ¿no es verdad? Las reacciones que ocurren en el ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Ahora, en este caso, ya no vamos a hablar tanto del ciclo de Krebs, o sea, ya vimos la función que tiene el ciclo de Krebs, que forma energía, anabolismo, catabolismo, da sustrato a la cadena respiratoria en forma de NAD y FAT. Ahora vamos a hablar lo que ocurre antes que eh, suceda el ciclo de Krebs, es decir, lo que ocurre en el proceso de la formación del piruvato, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se llegó a formar piruvato. Ya habíamos visto un poco sobre la degradación o la degradación o síntesis de los lípidos, ¿no es verdad? La beta oxidación o lanzadera de citrato, que era la síntesis. Ahora vamos a ver nosotros la degradación de los hidratos de carbono. ¿Qué procesos sugiere o recorre lo que es la glucosa para poder convertirse en piruvato? ¿Ya? Esto ya no vamos a tocar, solamente esta porción de acá, la reacción que está ocurriendo, en este caso el tema de hidratos de carbono, es lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy. ¿Ya? Me mencionaban que también avanzaron un poquito sobre los glucosanoides. También vamos a ver un poquito sobre eso al final. ¿Ya? Bueno, nuevamente, recalcando, el metabolismo, está aquí un poquito sobre teoría. Vamos a ir directo al grano. Las vías metabólicas, anabolismo, catabolismo. Vamos a saltar eso, ¿ya? Anabolismo era síntesis, catabolismo, degradación. Anabolismo utiliza energía y catabolismo libera energía, ¿ya? Ahora, este es un esquema similar al que les acabo de mostrar, que los había esquematizado en la pizarra, ¿sí? Que este de acá. Ahora nosotros en esta parte, en el metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a hablar netamente de lo que es la glucólisis, ¿ya? Habíamos mencionado anteriormente algunas vías o encrucijadas metabólicas que corresponde a la glucosa, y entre ellas estaba la glucólisis, ¿no es verdad? Como dice su nombre, gluco de glucosa, lisis de rompimiento. ¿Qué quiere decir? Rompimiento de la glucosa o degradación de la glucosa, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué dice? Es una ruta metabólica esencial y principal antes de que ocurra la reacción del ciclo de Krebs. Posteriormente, la formación de energía en forma de ATP mediante la fosforilación oxidativa, ¿no es verdad? Entonces, la glucólisis en los hidratos de carbono es la primer vía, póngalo así, de activación o de inicio para empezar lo que es el ciclo de Krebs. Necesitamos pasar sí o sí por esta etapa de glucólisis. Todos los alimentos que nosotros ingerimos no lo ingerimos en forma de glucosa, en la mayoría, es en forma de polisacáridos, que en este caso es almidón, ¿no es verdad? Los alimentos, las papas, las yucas, algunos frutos que consumimos también. Entonces, por eso dice, es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de los hidratos de carbono en los seres vivos, ¿sí? Que va a consistir netamente en la ruptura de la glucosa para finalmente darme la molécula de piruvato y al final formar el acetil-CoA e iniciar lo que es el ciclo de Krebs, ¿ya? Vamos a ir por pasos. Entonces, la glucólisis es la degradación de la glucosa, ¿sí? Ahora, la glucólisis, si bien dicen no es un proceso simple, sí consta de 10 reacciones en total. Entonces, nosotros vamos a ver en esta parte cada paso que ocurre en la glucólisis. El primer paso, la segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, hasta finalmente conseguir lo que nosotros queremos, el piruvato, ¿ya? Luego del piruvato, como vemos en el esquema acá,
¿qué va a pasar? Se va a convertir en acetil-CoA y va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, recordemos que la glucosa consta de 6 carbonos, ¿verdad? Es una aldosa que está estructurada por 6 carbonos en su estructura y que al final, al convertirse en piruvato, me va a dar 2 moléculas de piruvato, que cada piruvato consta de 3 átomos de carbono, ¿ya? Vamos a ver también un poquito sobre las vías de degradación. Pueden haber 2 vías de degradación. Una que, como indica acá en el esquema, en anaerobiosis, o es decir, en presencia de oxígeno, y otra cuando está ausente el oxígeno. Uno en presencia de oxígeno y el otro cuando está ausente, ¿sí? Entonces, cuando va a estar presente el oxígeno, vamos a formar lo que es el piruvato. Cuando va a estar ausente, no va a haber oxígeno, va a haber fermentación láctica, ¿ya? Vamos a empezar con la primera etapa de la glucólisis en presencia de oxígeno, ¿sí? La primera etapa de la glucólisis va a ser la formación de la glucosa 6-fosfato, pero ¿por medio de qué enzima va a ser? En el examen les puede preguntar cuál es la primera etapa del ciclo de Krebs, ¿ya? La primera etapa del ciclo de Krebs es la glucólisis, degradación de lo que es el hidrato de carbono, ¿ya? Entonces, la primera etapa de la glucólisis este, de la glucólisis es la formación de glucosa 6-fosfato. Va a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. En el carbono 2 se va a fosforilar por una enzima llamada hexoquinasa, ¿sí? Entonces, eso va a ocurrir en la primera etapa. En la segunda etapa, nosotros vamos a ver otros aspectos, como por ejemplo, va a ocurrir aquí, te voy a aceptar a su compañero. Ya, en la segunda etapa va a ocurrir una reacción de isomerización, ¿ya? ¿Qué quiere decir isomerización? ¿O qué es un isómero? ¿Ya? Un isómero es cuando tienen diferentes estructuras, como vemos aparentemente, ¿ya? Pero van a tener una misma fórmula molecular, ¿sí? Para recordar, la formación de la fructosa es donde ocurre en la segunda etapa. Va a pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, ¿ya? Entonces, a esa reacción se le denomina una reacción de isomerización, es decir, va a estar catalizada por una enzima llamada fosfoglucoisomerasa, por eso se llama, ¿ya? Va a pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, ¿sí? ¿Qué proceso se denomina, por ejemplo? Le puede preguntar, ¿qué proceso se denomina a al paso de la glucosa 6-fosfato a la fructosa 6-fosfato, un proceso de isomerización, ¿ya? No pregunta mucho las enzimas, si bien es cierto, pero pregunta qué tipo de reacción puede ocurrir, ¿sí? Si hay una hidrólisis, por ejemplo, vamos a ir mencionando. En la tercera etapa de la glucólisis, son 10 etapas, por cierto, ¿ya? Vamos a ir viendo cada uno. Como dice, la tercera etapa es la fosforilación de la glucosa fructosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir? Ya inicialmente, aquí lo vemos, en la segunda etapa, la glucosa ya tenía 6-fosfato, ¿no es verdad? Por una enzima anterior, hexoquinasa. Es para activar e iniciar la glucólisis. Pasó a formarse la fructosa 6-fosfato por una isomerasa, que es la fosfoglucomutasa, fosfoglucoisomerasa, ¿ya? Después, en la tercera etapa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Otra fosforilación, ¿sí? Otra fosforilación de glucosa 6-fosfato. Es decir, va a pasar de glucosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato, perdón, a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a agregar un grupo fosfato más, ¿sí? ¿En qué posición? En la posición número 1 de la fructosa, por una enzima denominada fosfofructoquinasa, ¿ya? En la cuarta etapa de la glucólisis, ¿qué va a ocurrir? Formación de triosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta formación de triosa? Es decir, van a estar catalizadas por una enzima aldolasa para poder formar estas triosas, ¿no? Las triosas, ¿qué es una triosa? Un compuesto o un carbohidrato compuesto por 3 átomos de carbono, pero en este caso nosotros denotamos que son dos compuestos diferentes, ¿no es verdad?
Entonces, formación de triosa por una enzima llamada aldolasa me va a formar un gliceraldehído y una dihidroxiacetona, ¿ya? Entonces, a partir de la fructosa 1,6-bifosfato, me va a formar por la enzima aldolasa un gliceraldehído y una dihidroxiacetona. Luego, ¿qué va a pasar en la cuarta etapa? Perdón, en la quinta etapa, ¿ya? Va a haber interconversión de triosa, fosfato, ¿ya? ¿Qué quiero decir? En este caso, aquí teníamos, ¿no es cierto?, una dihidroxiacetona. Entonces, en la quinta etapa solamente va a afectar esta porción de aquí, a la dihidroxiacetona. Esta de aquí es una aldosa, ¿no es cierto? Y esta de aquí es una cetosa. Entonces, solamente la quinta etapa va a afectar a esta porción de aquí, a la dihidroxiacetona. Y aquí lo vamos a ver donde dice interconversión de triosa, ¿ya? Es decir, va a pasar la dihidroxiacetona mediante esta enzima, triosa fosfoisomerasa, a transformarse en gliceraldehído 3-fosfato. Y asimismo vamos a tener ya los dos compuestos que se formaron a partir de la fructosa, ya van a ser gliceraldehídos. Y vamos a seguir el proceso de formación de piruvato, ¿ya? Entonces, ya no tenemos un gliceraldehído y un dihidroxiacetona. Ahora vamos a tener dos gliceraldehídos, ¿ya? Y vamos a continuar el proceso de glucólisis que conlleva la formación del piruvato. En esta sexta etapa va a haber una oxidación y fosforilación, ¿ya? De gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a fosforilar, ¿ya? A la D-gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a formar 1,3 bifosfoglicerato. Pero me mandaron un mensaje, creo. Allá. ¿Sí? Entonces, el gliceraldehído se llega a fosforilar, ¿ya? Entonces, va a perder lo que es el hidrógeno, pero va a ganar lo que es un fosfato mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Entonces, tenemos 1,3 bifosfoglicerato. Después viene otra etapa, la séptima. Lo que más le puede preguntar no es mencione todas las etapas. Si bien, como ven, es complejo, no les va a preguntar, en ningún momento le va a preguntar, mencione las 10 etapas, ¿no? Le va a preguntar a qué conlleva una oxidación o glucólisis, póngase, glucólisis en presencia de oxígeno. ¿Qué me va a formar? Piruvato. Y la glucólisis en ausencia de oxígeno, ¿qué me va a formar? La glucosa me va a formar ácido láctico, ¿no es verdad? Entonces, en la séptima etapa, para continuar, vamos a ver la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué quiero decir? Nosotros va a pasar a formar el del 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Vamos a perder todavía, es decir, vamos a ceder el ADP, va a convertirse en ATP por ganancia de liberación del fosfato mediante esta enzima, fosfoglicerato quinasa, ¿ya? Entonces, en la octava etapa, ¿qué es lo que va a pasar? En la octava etapa simplemente lo que va a pasar es que del fosfato que estaba en la posición 3, fosfoglicerato, va a pasar a la posición número 2, ¿sí? Entonces se va a ir acomodando para que podamos ir convirtiendo lo que es el piruvato. Perdón, no hay nada, no sé, la novena etapa, ¿ya? Ya en la novena etapa ya estamos como finalizando la obtención del piruvato, ¿sí? Entonces es la formación del fosfoenol piruvato. ¿Qué quiero decir? Que vamos a perder en esta etapa lo que es un oxígeno, ¿sí? Entonces va a pasar a formarse de 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato. Y en la última etapa, ya la décima etapa, se llega a formar lo que es el piruvato, ¿ya? Entonces, en la segunda fosforilación a nivel de sustrato, pasa del fosfonol piruvato a enol piruvato. Esta es una reacción, ¿no? Que ocurre rápidamente, entonces es un intermediario netamente
que inmediatamente se transforma en lo que es el enolpiruvato, va a pasar a convertirse en piruvato. ¿Van a ver? Entonces, hay una liberación de fosfato que va a pasar de ADP a ATP, ¿sí? En presencia de la enzima piruvato quinasa. Ahora, en la décima, la última etapa, ¿ya? Entonces, finalmente se va a convertir lo que es el enolpiruvato a piruvato netamente. El piruvato ya es una molécula de 3 átomos de carbono, pero recordemos nosotros que el piruvato no es el que va a ingresar al ciclo de Krebs, sino el que me va a dar lo que es el acetil-CoA. El acetil-CoA recién es el que va a ingresar al ciclo de Krebs y va a empezar el proceso de formación de energía, ¿ya? Si bien son muy largas las reacciones, lo más importante, ¿qué es lo que le puede preguntar? O sea, ¿cuál es la finalidad de la glucólisis? La finalidad de la glucólisis es poder proporcionar el sustrato para el ciclo de Krebs. ¿Y cuál es el sustrato para el ciclo de Krebs? El piruvato, que posteriormente va a pasar a formarse el acetil-CoA mediante la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Qué quiere decir descarboxilación? Cuando nosotros, el piruvato va a perder carbono, ¿no es verdad? Por la piruvato deshidrogenasa, y se va a empezar a formar lo que es el compuesto acetil-CoA, que solamente contiene 2 átomos de carbono, ¿sí? Esa es la coenzima A. Y recién aquí, en la coenzima A, es donde nosotros podemos iniciar la reacción del ciclo de Krebs para poder producir energía en esta siguiente parte. Recién aquí es donde ya se puede empezar a iniciar el proceso del ciclo de Krebs, ¿sí? Que si bien lo habíamos visto, este está mucho más complejo porque en sí el ciclo de Krebs consta de varios intermediarios, pero no todos son específicos. Es decir, lo más importante que tenemos que saber del ciclo de Krebs es quiénes eran los que liberaban energía, en qué proporción, ¿no es verdad? Entonces, hay algunas reacciones que son muy espontáneas y por eso yo en la anterior clase que habíamos dado para el primer parcial no les había recalcado tantos intermediarios porque son reacciones rápidas, ¿ya? Que no son muy inestables. Y luego de esto, ya, un ratito por favor, ya. Luego de la décima etapa, ocurre lo que es la formación del enolpiruvato a piruvato. Entrando al tema de los eicosanoides, ¿tiene alguna preguntita de eso respecto a la glucólisis? La glucólisis netamente les puede preguntar a algún intermediario. ¿Cuál intermediario se formó en la glucólisis? ¿Qué enzimas actúan quizás? Pero más que todo la función de la glucólisis, ¿ya? Lo del tema de la isomerización les puede preguntar bastante. Eso pregunta también. En laboratorio inclusive llega a preguntar esta de acá. ¿Dónde está? Esta reacción de aquí. Formación de fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Alguna vez en laboratorio tal vez le ha debido preguntar, ¿será que es posible que la, la reacción de Selivanov llegue a reaccionar con la glucosa? La reacción de Selivanov, ¿para qué servía? Para poder determinar cetosa, ¿no es verdad? Pero en este proceso de glucólisis llega a haber una reacción de isomerización donde la glucosa se convierte en fructosa. Entonces, en ese proceso recién se puede o puede reaccionar la reacción de Sullivan, ¿ya? Porque llega a preguntar, no sé si es el segundo corte o en el primer corte, en el segundo, como esta es parte del tema, del segundo corte, llega a preguntar eso. La reacción de Sullivan llega a reaccionar con la reacción, con la glucosa, ¿y por qué? Llega a reaccionar, sí, pero cuando vaya a haber una isomerización donde va a pasar la glucosa a fructosa, ¿ya? Ahora vamos a entrar a los eicosanoides. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ya, ya. Los eicosanoides, me mencionaron que desde aquí están avanzando para su segundo corte, es que normalmente eicosanoides entraban en el primer corte.
está bien, es desde eicosanoide y síntesis, o biosíntesis de fosfolípido y colesterol más me dijeron. ¿Es desde ahí? Sí, Au, sí. Sí, ahí. Si es que se llegase a cortar, no nos queda mucho. Vamos a ver. A ver, lo voy a finalizar un ratito y vuelven a entrar ya, antes que se corte. Ah, no, no, tenemos tiempo, tenemos a las 10 lo inicié. Falta. ¿Ya? Entonces, los eicosanoides, en este caso, ¿qué son los eicosanoides? Si bien en biomoléculas, en la parte de clasificación de los lípidos, quizás muchos recuerdan, habíamos visto, ¿no? La clasificación de los lípidos son simples y los complejos. Los simples y los complejos formaban jabones, ¿no es verdad? Pero había una proporción que nosotros veíamos donde decían sustancias asociadas a lípidos o sustancias derivadas del lípido, como lo hayan escuchado tal vez, ¿ya? Entonces, aquí entra este tema de eicosanoides, ¿ya? Son sustancias asociadas a lípidos, pero no por ello, por lo que no formaría jabón, no quiere decir que es fundamental o es importante los eicosanoides. Van a ver que estas sustancias asociadas a lípidos son muy importantes fisiológicamente hablando, ¿ya? En funciones. Ahora, los eicosanoides, si bien es un poquito complejo, es un poquito más complejo que el de la glucosa todavía, entonces lo estoy dividiendo en dos partes, ¿ya? En esta parte vamos a ver más la teoría, un poco teoría de algunos aspectos y funciones importantes que tienen. Los eicosanoides vamos a empezar a hablar de tres puntos importantes, ¿ya? Las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Pero ¿quiénes son estos y de dónde provienen? ¿Sí? Los eicosanoides son productos de ácido graso, pero ¿de qué ácido graso? De el ácido araquidónico, ¿sí? Ahora, este ácido araquidónico, ¿de dónde lo obtenemos? ¿Ya? El ácido araquidónico, ¿ya? Va a provenir de la bicapa fosfolipídica, es decir, ante una reacción, ya sea alérgica, algún estímulo que vaya a recibir la piel, en este caso hablando de la bicapa fosfolipídica, se va a estimular la producción de estos eicosanoides, las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Pero, ¿qué son y para qué sirven? Vamos a ver enseguida la importancia en funciones fisiológicamente hablando que tienen estos compuestos, ¿ya? Si bien hay algunos que son prostaglandinas y están clasificadas en distintos tipos de prostaglandinas con números y algunos tipos de abreviaciones, no lo vamos a ver mucho hoy día eso, lo vamos a ver la siguiente porque es bastante complejo y primero quiero que se entienda bien el concepto básico. El cosanoide, vamos a hablar de quiénes, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Pero antes de hablar de eicosanoide, ¿quiénes son y de dónde provienen? Provienen del ácido araquidónico, ¿ya? Pero estos ácidos araquidónicos, ¿de dónde provienen? De la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Aquí lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver los derivados de ácido araquidónico. Antes de eso, empezamos a hablar de la bicapa lipídica, ¿sí? En la bicapa fosfolipídica, ¿sí? Se llega a liberar lo que es el ácido araquidónico mediante una enzima llamada fosfolipasa A2, ¿ya? Este ácido araquidónico puede estar llegando a tomar dos vías, ¿no? Una que es por acción de una enzima llamada la ciclooxigenasa u otra enzima llamada la lipooxigenasa. Esto les puede preguntar, ¿ya? Creo que una vez preguntó los eicosanoides. ¿Quiénes son? Me olvidé en esta partecita de acá. Los eicosanoides son productos de ácidos grasos poliinsaturados a partir de 20 de cadena larga, dicen, ¿no? A partir de 20 átomos de carbono. Les pregunto una vez eso, si no me equivoco. Es a partir de 20 átomos de carbono, los eicosanoides, ¿ya? Ahora, los derivados de ácido araquidónico van a provenir principalmente a partir de la bicapa fosfolipídica. Pero ¿cómo van a ser liberadas? Van a ser liberadas por acción de una enzima llamada fosfolipasa A2, ¿sí? Eso va a inducir o estimular la liberación de ácido araquidónico. Ahora, a partir del ácido araquidónico, se va a empezar a formar estos tres compuestos que inicialmente hablamos, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, ¿sí? Pero el ácido araquidónico puede tomar dos vías.
una que es por acción de la ciclooxigenasa y otra la lipoxigenasa. Cuando hablemos de la acción de la ciclooxigenasa, vamos a hablar de la formación de la prostaglandina y los tromboxanos, ¿sí? Cuando hablemos de la acción de la lipoxigenasa, vamos a hablar de la estimulación o producción de los leucotrienos, ¿sí? Ahora, ¿qué importancia tienen estas prostaglandinas y los tromboxanos y los leucotrienos? Son muy importantes, ¿ya? Dentro de las funciones fisiológicas. Por ejemplo, las prostaglandinas van a producir vasodilatación, regulación de la presión arterial, contracción muscular. Los tromboxanos son importantes en la agregación plaquetaria y en la vasoconstricción. Y los leucotrienos son importantes en las respuestas alérgicas, ¿ya? Y en las contracciones uterinas. Tienen muchas funciones importantes. Por ello es que le eh, pregunta de esto la doctora, ¿sí? Entonces, para empezar, lo que puede preguntar de acá, los eicosanoides que son, provienen de ácidos grasos a partir de 20 átomos de carbono, me acuerdo esa pregunta que hizo bastante, ¿ya? Entonces, aquí está la definición. Son productos de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga a partir de 20 átomos de carbono, ¿ya? ¿A partir de quiénes se sintetizan lo que es el eicosanoide? A partir del ácido araquidónico. Pero el ácido araquidónico, ¿de dónde proviene? Proviene de la degradación o algún estímulo provocado en la piel. En este caso estamos hablando de la bicapa lipídica y actúa en una enzima llamada fosfolipasa para poder liberar el ácido araquidónico, ¿sí? ¿Tiene alguna preguntita hasta aquí? Aquí les puse algunas de las reacciones, ¿ven? En esta parte. A partir de la fosfatilcolina, también que es un fosfolipio que está presente en la bicapa lipídica. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las formaciones de los eicosanoides que mencioné, ¿ya? A partir de la fosfatilcolina, que es un fosfolipio se va a estimular la formación o la liberación del ácido araquidónico por esta enzima llamada fosfolipasa A2, ¿sí? Una vez que obtengamos lo que es el ácido araquidónico, va a tomar dos vías, dijimos, ¿no es verdad? Si vamos a hablar la vía de la acción de la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa, cuando hablemos de la ciclooxigenasa, vamos a hablar de la formación de la prostaglandina, los tromboxanos. Y cuando hablemos de la lipooxigenasa, como vemos en esta parte de acá, igual nuevamente, de la fosfatidilcolina, otra vía, ¿ya? Hay acción de esta enzima lipooxigenasa que me va a conllevar a la formación de leucotrienos. Estructuras no les va a preguntar, lo que sí les va a preguntar va a ser un poquito, por ejemplo, a partir de quién se sintetiza la prostaglandina, los tromboxanos, a partir de un fosfolipio, que en este caso hablamos de la fosfatilcolina, ¿sí? Entonces puede estar catalizada por la enzima fosfolipasa 2. Entonces se libera el ácido araquidónico y me puede formar, si es que hablamos de la ciclooxigenasa que actúa, hablamos de que me forma prostaglandina o tromboxano. Pero si hablamos ya vamos a iniciar. Mm, Esperen un ratito, ahora sí. Ya, vamos a iniciar. ¿Me escuchan todo bien? ¿Bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Auxi. Ya, gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que es metabolismo, ¿ya? La anterior vez habíamos visto un poco sobre el proceso bioenergético, ¿no es verdad?
Para recordarle la continuación de la parte 2 del metabolismo, habíamos visto un poco sobre el proceso bioenergético. Solamente mencionamos que los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, o sea, hacia palabras abiertas, dijimos que estos se van a degradar. ¿Con qué función? ¿Con qué función? Con la finalidad de poder liberar piruvato, y esto ingresa al ciclo de Krebs y me forma energía mediante la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Eso habíamos mencionado, ¿no es verdad? Las reacciones que ocurren en el ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Ahora, en este caso, ya no vamos a hablar tanto del ciclo de Krebs, o sea, ya vimos la función que tiene el ciclo de Krebs, que forma energía, anabolismo, catabolismo, da sustrato a la cadena respiratoria en forma de NAD y FAT. Ahora vamos a hablar lo que ocurre antes que eh, suceda el ciclo de Krebs, es decir, lo que ocurre en el proceso de la formación del piruvato, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se llegó a formar piruvato. Ya habíamos visto un poco sobre la degradación o la degradación o síntesis de los lípidos, ¿no es verdad? La beta oxidación o lanzadera de citrato, que era la síntesis. Ahora vamos a ver nosotros la degradación de los hidratos de carbono. ¿Qué procesos sugiere o recorre lo que es la glucosa para poder convertirse en piruvato? ¿Ya? Esto ya no vamos a tocar, solamente esta porción de acá, la reacción que está ocurriendo, en este caso el tema de hidratos de carbono, es lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy. ¿Ya? Me mencionaban que también avanzaron un poquito sobre los glucosanoides, también vamos a ver un poquito sobre eso al final, ¿ya? Bueno, nuevamente, recalcando, el metabolismo, está aquí un poquito sobre teoría, vamos a ir directo al grano. Las vías metabólicas, anabolismo, catabolismo, vamos a saltar eso, ¿ya? Anabolismo era síntesis, catabolismo, degradación. Anabolismo utiliza energía y catabolismo libera energía, ¿ya? Ahora, este es un esquema similar al que les acabo de mostrar, que los había esquematizado en la pizarra, ¿sí? Que este de acá. Ahora nosotros en esta parte, en el metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a hablar netamente de lo que es la glucólisis, ¿ya? Habíamos mencionado anteriormente algunas vías o encrucijadas metabólicas que corresponde a la glucosa, y entre ellas estaba la glucólisis, ¿no es verdad? Como dice su nombre, gluco de glucosa, lisis de rompimiento. ¿Qué quiere decir? Rompimiento de la glucosa o degradación de la glucosa, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué dice? Es una ruta metabólica esencial y principal antes de que ocurra la reacción del ciclo de Krebs. Posteriormente, la formación de energía en forma de ATP mediante la fosforilación oxidativa, ¿no es verdad? Entonces, la glucólisis en los hidratos de carbono es la primer vía, póngalo así, de activación o de inicio para empezar lo que es el ciclo de Krebs. Necesitamos pasar sí o sí por esta etapa de glucólisis. Todos los alimentos que nosotros ingerimos, no lo ingerimos en forma de glucosa, en la mayoría, es en forma de polisacarios, que en este caso es almidón, ¿no es verdad? Los alimentos, las papas, las yucas, algunos frutos que consumimos también. Entonces, por eso dice, es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de los hidratos de carbono en los seres vivos, ¿sí? Que va a consistir netamente en la ruptura de la glucosa para finalmente darme la molécula de piruvato y al final formar el acetil-CoA e iniciar lo que es el ciclo de Krebs, ¿ya? Vamos a ir por pasos. Entonces, la glucólisis es la degradación de la glucosa, ¿sí? Ahora, la glucólisis, si bien dicen no es un proceso simple, sí consta de 10 reacciones en total. Entonces, nosotros vamos a ver en esta parte cada paso que ocurre en la glucólisis. El primer paso, la segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, hasta finalmente conseguir lo que nosotros queremos, el piruvato, ¿ya? Luego el piruvato, como vemos en el esquema acá, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en acetil-CoA y va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, recordemos que la glucosa consta de 6 carbonos, ¿verdad? Es una aldosa que está estructurada por 6 carbonos en su estructura, y que al final, al convertirse en piruvato, me va a dar 2 moléculas de piruvato, que cada piruvato consta de 3 átomos de carbono, ¿ya? Vamos a ver también un poquito sobre las vías de degradación. Pueden haber 2 vías de degradación. Una que, como indica acá en el esquema, en anaerobiosis, o es decir,
en presencia de oxígeno y otra cuando está ausente el oxígeno. Uno en presencia de oxígeno y el otro cuando está ausente, ¿sí? Entonces, cuando va a estar presente el oxígeno, vamos a formar lo que es el piruvato. Cuando va a estar ausente, no va a haber oxígeno, va a haber fermentación láctica, ¿ya? Vamos a empezar con la primera etapa de la glucólisis en presencia de oxígeno, ¿sí? La primera etapa de la glucólisis va a ser la formación de la glucosa 6-fosfato. Pero ¿por medio de qué enzima va a ser? En el examen les puede preguntar cuál es la primera etapa del ciclo de Krebs, ¿ya? La primera etapa del ciclo de Krebs es la glucólisis, degradación de lo que es el hidrato de carbono, ¿ya? Entonces, la primera etapa de la glucólisis este, de la glucólisis es la formación de glucosa 6-fosfato. Va a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. En el carbono 2 6, perdón, se va a fosforilar por una enzima llamada hexoquinasa, ¿sí? Entonces, eso va a ocurrir en la primera etapa. En la segunda etapa, nosotros vamos a ver otros aspectos, como por ejemplo, va a pasar, va a ocurrir aquí, ahora te voy a aceptar a su compañero. Ya, en la segunda etapa va a ocurrir una reacción de isomerización, ¿ya? ¿Qué quiere decir isomerización? ¿O qué es un isómero? ¿Ya? Un isómero es cuando tienen diferentes estructuras, como vemos aparentemente, ¿ya? Pero van a tener una misma fórmula molecular, ¿sí? Para recordar, la formación de la fructosa es donde ocurre en la segunda etapa. Va a pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, ¿ya? Entonces, a esa reacción se le denomina una reacción de isomerización, es decir, va a estar catalizada por una enzima llamada fosfoglucoisomerasa, por eso se llama, ¿ya? Va a pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, ¿sí? ¿Qué proceso se denomina, por ejemplo? Les puede preguntar, ¿qué proceso se denomina al paso de la glucosa 6-fosfato a la fructosa 6-fosfato, un proceso de isomerización, ¿ya? No pregunta mucho las enzimas, si bien es cierto, pero pregunta qué tipo de reacción puede ocurrir, ¿sí? Si hay una hidrólisis, por ejemplo, vamos a ir mencionando. En la tercera etapa de la glucólisis, son 10 etapas, por cierto, ¿ya? Vamos a ir viendo cada uno. Como dice, la tercera etapa es la fosforilación de la glucosa fructosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir? Ya inicialmente, aquí lo vemos, en la segunda etapa, la glucosa ya tenía 6-fosfato, ¿no es verdad? Por una enzima anterior, hexoquinasa. Es para activar e iniciar la glucólisis. Pasó a formarse la fructosa 6-fosfato por una isomerasa, que es la fosfoglucomutasa, fosfoglucoisomerasa, ¿ya? Después, en la tercera etapa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Otra fosforilación, ¿sí? Otra fosforilación de glucosa 6-fosfato. Es decir, va a pasar de glucosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato, perdón, a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a agregar un grupo fosfato más, ¿sí? ¿En qué posición? En la posición número 1 de la fructosa, por una enzima denominada fosfofructoquinasa, ¿ya? En la cuarta etapa de la glucólisis, ¿qué va a ocurrir? Formación de triosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta formación de triosa? Es decir, van a estar catalizadas por una enzima aldolasa para poder formar estas triosas, ¿no? Las triosas, ¿qué es una triosa? Un compuesto o un carbohidrato compuesto por 3 átomos de carbono, pero en este caso nosotros denotamos que son dos compuestos diferentes, ¿no es verdad? Entonces, formación de triosa por una enzima llamada aldolasa me va a formar un gliceraldehído y una dihidroxiacetona, ¿ya? Entonces, a partir de la fructosa 1,6-bifosfato, me va a formar por la enzima aldolasa un gliceraldehído y una dihidroxiacetona. Luego, ¿qué va a pasar en la cuarta etapa? Perdón, en la quinta etapa, ¿ya? Va a haber interconversión de triosa, fosfato, ¿ya? ¿Qué quiero decir? En este caso, aquí teníamos, ¿no es cierto?, una dihidroxiacetona. Entonces, en la quinta etapa solamente va a afectar esta porción de aquí, a la dihidroxiacetona.
Esta de aquí es una aldosa, ¿no es cierto? Y esta de aquí es una cetosa. Entonces, solamente la quinta etapa va a afectar a esta porción de aquí, a la dihidroxiacetona. Y aquí lo vamos a ver donde dice interconversión de triosa, ¿ya? Es decir, va a pasar la dihidroxiacetona mediante esta enzima triosa fosfoisomerasa a transformarse en gliceraldehído 3-fosfato. Y asimismo vamos a tener ya los dos compuestos que se formaron a partir de la fructosa, ya van a ser gliceraldehídos. Y vamos a seguir el proceso de formación de piruvato, ¿ya? Entonces, ya no tenemos un gliceraldehído y un dihidroxiacetona. Ahora vamos a tener dos gliceraldehídos, ¿ya? Y vamos a continuar el proceso de glucólisis que conlleva la formación del piruvato. En esta sexta etapa va a haber una oxidación y fosforilación, ¿ya? De gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a fosforilar, ¿ya? A la D-gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a formar 1,3 bifosfoglicerato. Pero me mandaron un mensaje, creo. Allá. ¿Sí? Entonces, el gliceraldehído se llega a fosforilar, ¿ya? Entonces, va a perder lo que es el hidrógeno, pero va a ganar lo que es un fosfato mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Entonces, tenemos 1,3 bifosfoglicerato. Después viene otra etapa, la séptima. Lo que más le puede preguntar no es mencione todas las etapas. Si bien, como ven, es complejo, no les va a preguntar, en ningún momento le va a preguntar, mencione las 10 etapas, ¿no? Le va a preguntar a qué conlleva una oxidación o glucólisis, póngase, glucólisis en presencia de oxígeno. ¿Qué me va a formar? Piruvato. Y la glucólisis en ausencia de oxígeno, ¿qué me va a formar? La glucosa me va a formar ácido láctico, ¿no es verdad? Entonces, en la séptima etapa, para continuar, vamos a ver la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué quiero decir? Nosotros va a pasar a formar el del 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Vamos a perder todavía, es decir, vamos a ceder el ADP, va a convertirse en ATP por ganancia de liberación del fosfato mediante esta enzima fosfoglicerato quinasa, ¿ya? Entonces, en la octava etapa, ¿qué es lo que va a pasar? En la octava etapa simplemente lo que va a pasar es que del fosfato que estaba en la posición 3, fosfoglicerato, va a pasar a la posición número 2, ¿sí? Entonces se va a ir acomodando para que podamos ir convirtiendo lo que es el piruvato. Perdón, no hay nada, no sé, la novena etapa, ¿ya? Ya en la novena etapa ya estamos como finalizando la obtención del piruvato, ¿sí? Entonces es la formación del fosfoenol piruvato. ¿Qué quiero decir? Que vamos a perder en esta etapa lo que es un oxígeno, ¿sí? Entonces va a pasar a formarse de 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato. Y en la última etapa, ya la décima etapa, se llega a formar lo que es el piruvato, ¿ya? Entonces, en la segunda fosforilación a nivel de sustrato, pasa del fosfonol piruvato a enol piruvato. Esta es una reacción, ¿no? Que ocurre rápidamente, entonces es un intermediario netamente que inmediatamente se transforma en lo que es el enol piruvato, va a pasar a convertirse en piruvato. ¿Van a ver? Entonces, hay una liberación de fosfato que va a pasar de ADP a ATP, ¿sí? En presencia de la enzima piruvato quinasa. Ahora, en la décima, la última etapa, ¿ya? Entonces, finalmente se va a convertir lo que es el enol piruvato a piruvato netamente. El piruvato ya es una molécula de 3 átomos de carbono, pero recordemos nosotros que el piruvato no es el que va a ingresar al ciclo de Krebs, sino el que me va a dar lo que es el acetil-CoA. El acetil-CoA recién es el que va a ingresar al ciclo de Krebs y va a empezar el proceso de formación de energía,
¿ya? Si bien son muy largas las reacciones, lo más importante, ¿qué es lo que le puede preguntar? O sea, ¿cuál es la finalidad de la glucólisis? La finalidad de la glucólisis es poder proporcionar el sustrato para el ciclo de Krebs. ¿Y cuál es el sustrato para el ciclo de Krebs? El piruvato, que posteriormente va a pasar a formarse el acetil-CoA mediante la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Qué quiere decir descarboxilación? Cuando nosotros, el piruvato va a perder carbono, ¿no es verdad? Por la piruvato deshidrogenasa, y se va a empezar a formar lo que es el compuesto acetil-CoA, que solamente contiene 2 átomos de carbono, ¿sí? Esa es la coenzima A. Y recién aquí, en la coenzima A, es donde nosotros podemos iniciar la reacción del ciclo de Krebs para poder producir energía en esta siguiente parte. Recién aquí es donde ya se puede empezar a iniciar el proceso del ciclo de Krebs, ¿sí? Que si bien lo habíamos visto, este está mucho más complejo porque en sí el ciclo de Krebs consta de varios intermediarios, pero no todos son específicos. Es decir, lo más importante que tenemos que saber del ciclo de Krebs es quiénes eran los que liberaban energía, en qué proporción, ¿no es verdad? Entonces, hay algunas reacciones que son muy espontáneas y por eso yo en la anterior clase que habíamos dado para el primer parcial no les había recalcado tantos intermediarios porque son reacciones rápidas, ¿ya? Que no son muy inestables. Y luego de esto, ya, un ratito por favor. Ya. Luego de la 10ª etapa, ocurre lo que es la formación del enol piruvato a piruvato. Entrando al tema de los eicosanoides, ¿tiene alguna preguntita de eso respecto a la glucólisis? La glucólisis netamente les puede preguntar algún intermediario. ¿Cuál intermediario se formó en la glucólisis? ¿Qué enzimas actúan? Quizás, pero más que todo la función de la glucólisis, ¿ya? Lo del tema de la isomerización les puede preguntar bastante. Eso pregunta también. En laboratorio inclusive llega a preguntar esta de acá. ¿Dónde está? Esta reacción de aquí, formación de fructosa 6-fosfato, ¿ya? Alguna vez en el laboratorio tal vez le ha debido preguntar, ¿será que es posible que la, la reacción de Selivanov llegue a reaccionar con la glucosa? La reacción de Selivanov, ¿para qué servía? Para poder determinar cetosa, ¿no es verdad? Pero en este proceso de glucólisis llega a haber una reacción de isomerización donde la glucosa se convierte en fructosa. Entonces, en ese proceso recién se puede, o puede reaccionar la reacción de Sullivan, ¿ya? Porque llega a preguntar, no sé si es el segundo corte o en el primer corte, en el segundo, como esta es parte del tema, del segundo corte, llega a preguntar eso. La reacción de Sullivan llega a reaccionar con la reacción, con la glucosa, ¿y por qué? Llega a reaccionar, sí, pero cuando vaya a haber una isomerización donde va a pasar la glucosa a fructosa, ¿ya? Ahora vamos a entrar a los eicosanoides. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ya, ya. Los eicosanoides, me mencionaron que desde aquí están avanzando para su segundo corte, es que normalmente eicosanoides entraban en el primer corte. Está bien, es desde eicosanoide y síntesis, o biosíntesis de fosfolípido y colesterol más me dijeron. ¿Es desde ahí? sí, Auxi. Sí, ahí. Si es que se llegase a cortar, no nos queda mucho. Este, vamos a ver. A ver, lo voy a finalizar un ratito y vuelven a entrar ya, antes que se corte. Ah, no, no, tenemos tiempo, tenemos a las 10 la inicié. Falta. ¿Ya? Entonces, los eicosanoides, en este caso, ¿qué son los eicosanoides? Si bien en biomoléculas, en la parte de clasificación de los lípidos, quizás muchos recuerdan, habíamos visto, ¿no? La clasificación de los lípidos son simples y los complejos.
Los simples y los complejos formaban jabones, ¿no es verdad? Pero había una proporción que nosotros veíamos donde decían sustancias asociadas a lípidos o sustancias derivadas del lípido, como lo hayan escuchado tal vez, ¿ya? Entonces, aquí entra este tema de eicosanoides, ¿ya? Son sustancias asociadas a lípidos, pero no por ello, por lo que no formaría jabón, no quiere decir que es fundamental o es importante los eicosanoides. Van a ver que estas sustancias asociadas a lípidos son muy importantes fisiológicamente hablando, ¿ya? En funciones. Ahora, los eicosanoides, si bien es un poquito complejo, es un poquito más complejo que el de la glucosa todavía, entonces lo estoy dividiendo en dos partes, ¿ya? En esta parte vamos a ver más la teoría, un poco teoría de algunos aspectos y funciones importantes que tienen. Los eicosanoides vamos a empezar a hablar de tres puntos importantes, ¿ya? Las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Pero ¿quiénes son estos y de dónde provienen? ¿Sí? Los eicosanoides son productos de ácido graso, pero ¿de qué ácido graso? De el ácido araquidónico, ¿sí? Ahora, este ácido araquidónico, ¿de dónde lo obtenemos? ¿Ya? El ácido araquidónico, ¿ya? Va a provenir de la bicapa fosfolipídica, es decir, ante una reacción, ya sea alérgica, algún estímulo que vaya a recibir la piel, en este caso hablando de la bicapa fosfolipídica, se va a estimular la producción de estos eicosanoides, las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Pero ¿qué son y para qué sirven? Vamos a ver enseguida la importancia en funciones fisiológicamente hablando que tienen estos compuestos, ¿ya? Si bien hay algunos que son prostaglandinas y están clasificadas en distintos tipos de prostaglandinas con números y algunos tipos de abreviaciones, no lo vamos a ver mucho hoy día eso, lo vamos a ver la siguiente porque es bastante complejo y primero quiero que se entienda bien el concepto básico. El cosanoide, vamos a hablar de quiénes, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Pero antes de hablar de eicosanoide, ¿quiénes son y de dónde provienen? Provienen del ácido araquidónico, ¿ya? Pero estos ácidos araquidónicos, ¿de dónde provienen? De la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Aquí lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver los derivados de ácido araquidónico. Antes de eso, empezamos a hablar de la bicapa lipídica, ¿sí? En la bicapa fosfolipídica, ¿sí? Se llega a liberar lo que es el ácido araquidónico mediante una enzima llamada fosfolipasa A2, ¿ya? Este ácido araquidónico puede estar llegando a tomar dos vías, ¿no? Una que es por acción de una enzima llamada la ciclooxigenasa u otra enzima llamada la lipooxigenasa. Esto les puede preguntar, ¿ya? Creo que una vez preguntó los eicosanoides. ¿Quiénes son? Deriva, me olvidé en esta partecita de acá. Los eicosanoides son productos de ácidos grasos poliinsaturados a partir de 20 de cadena larga, dicen, ¿no? A partir de 20 átomos de carbono. Les preguntó una vez eso, si no me equivoco. Es a partir de 20 átomos de carbono, eicosanoides, ¿ya? Ahora, los derivados de ácido araquidónico van a provenir principalmente a partir de la bicapa fosfolipídica. Pero ¿cómo van a ser liberadas? Van a ser liberadas por acción de una enzima llamada fosfolipasa A2, ¿sí? Eso va a inducir o estimular la liberación de ácido araquidónico. Ahora, a partir del ácido araquidónico, se va a empezar a formar estos tres compuestos que inicialmente hablamos, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, ¿sí? Pero el ácido araquidónico puede tomar dos vías, una que es por acción de la ciclooxigenasa y otra la lipooxigenasa. Cuando hablemos de la acción de la ciclooxigenasa, vamos a hablar de la formación de las prostaglandinas y los tromboxanos, ¿sí? Cuando hablemos de la acción de la lipooxigenasa, vamos a hablar de la estimulación o producción de los leucotrienos, ¿sí? Ahora, ¿qué importancia tienen estas prostaglandinas y los tromboxanos y los leucotrienos? Son muy importantes, ¿ya? Dentro de las funciones fisiológicas. Por ejemplo, las prostaglandinas van a producir vasodilatación, regulación de la presión arterial, contracción muscular. Los tromboxanos son importantes en la agregación plaquetaria y en la vasoconstricción. Y los leucotrienos son importantes en las respuestas alérgicas, ¿ya? Y en las contracciones uterinas.
tiene muchas funciones importantes. Por ello es que le pregunta esto la doctora, ¿sí? Entonces, para empezar, lo que puede preguntar de acá, los eicosanoides que son, provienen de ácidos grasos a partir de 20 átomos de carbono, me acuerdo esa pregunta que hizo bastante, ¿ya? Entonces, aquí está la definición, son productos de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga a partir de 20 átomos de carbono, ¿ya? ¿A partir de quiénes se sintetizan lo que es el eicosanoide? A partir del ácido araquidónico. Pero el ácido araquidónico, ¿de dónde proviene? Proviene de la degradación o algún estímulo provocado en la piel. En este caso estamos hablando de la bicapa lipídica y actúa en una enzima llamada fosfolipasa para poder liberar el ácido araquidónico. ¿Sí? ¿Tienen alguna preguntita hasta aquí? Aquí les puse algunas de las reacciones. ¿Ven? En esta parte. A partir de la fosfatilcolina, también que es un fosfolipio que está presente en la bicapa lipídica. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las formaciones de los eicosanoides que mencioné, ¿ya? A partir de la fosfatilcolina, que es un fosfolipio, se va a estimular la formación o la liberación del ácido araquidónico por esta enzima llamada fosfolipasa A2, ¿sí? Una vez que obtengamos lo que es el ácido araquidónico, va a tomar dos vías, dijimos, ¿no es verdad? Si vamos a hablar la vía de la acción de la ciclooxigenasa o la lipooxigenasa, cuando hablemos de la ciclooxigenasa, vamos a hablar de la formación de la prostaglandina, los tromboxanos, y cuando hablemos de la lipooxigenasa, como vemos en esta parte de acá, igual nuevamente, de la fosfatidilcolina, otra vía, ¿ya? Hay acción de esta enzima lipooxigenasa que me va a conllevar a la formación del leucotrieno. Estructuras no les va a preguntar, lo que sí les va a preguntar va a ser un poquito, por ejemplo, a partir de quién se sintetiza la prostaglandina, los tromboxanos, a partir de un fosfolipio, que en este caso hablamos de la fosfatidilcolina, ¿sí? Entonces, puede estar catalizada por la enzima fosfolipasa 2. Entonces, se libera el ácido araquidónico y me puede formar, si es que hablamos de la ciclooxigenasa que actúa, hablamos de que me forma prostaglandina o tromboxano. Pero si hablamos